Bueno, vamos a la palabra y quiero comenzar leyendo un versículo poderoso. Di conmigo un versículo poderoso. Porque la Biblia es poderosa, ¿sí o no? Yo les sugiero, fíjense bien, y esto lo hemos aprendido últimamente Rosalba y yo, que siempre traigan un cuaderno, una pluma para que puedan escribir. Cuando tú vas al cine, tú no llevas un cuaderno para escribir lo que dice la película, ¿verdad? Pero si vienes a un lugar como este y vienes a aprender, ¿quién viene a aprender? Pues tráete un cuaderno y tráete con qué escribir. Y te voy a decir por qué. Los aprendizajes se pierden cuando no se fijan, pero los aprendizajes se graban cuando tú los escribes. Después de que tú los escribes y tú también se lo transmites a otro, un porcentaje más alto de lo que hay en el contenido del mensaje se te queda grabado. Entonces te ayuda mucho que lo escribas, que estés escribiendo, porque eso lo vas a poder retener. Entonces vamos a ver un versículo poderoso, Proverbios, el libro de Proverbios. Todos los cristianos traen Biblia, gloria a Dios. Proverbios capítulo 3, verso 5. Es un versículo muy conocido y dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas, dice el Señor, de tu propio entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Dice el verso 6, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te va a mostrar cuál camino tienes que tomar. Amén. Escúchenme. El tema de hoy tiene que ver con decisiones. La vida está llena de decisiones. La vida está hecha de decisiones. Y por eso quiero hoy enseñar acerca de la importancia de tomar decisiones, pero que sean buenas decisiones. Amén. Porque todos pueden tomar decisiones, pero no todos toman buenas decisiones. Sabemos que desde el día que nacimos no hemos dejado de tomar todos los días tomamos decisiones. Hemos tomado decisiones de todos tipos, de todos colores, de todos sabores. Ha habido buenas decisiones, ha habido malas decisiones y eso ha afectado para bien y ha afectado también para mal a nuestra propia vida, pero también ha afectado la vida de las personas que nos rodean todos los días. Hoy yo, por lo que percibo de la vida del Espíritu en nosotros, sabemos y yo estoy seguro que estamos conociendo de Cristo más y Cristo se sigue formando. Y puedo decirles que estamos por eso viviendo los mejores tiempos de nuestra vida. Y espero que digas amén. Lo voy a repetir. Estamos viviendo hoy, en este domingo, el mejor tiempo de mi vida. Amén. Ahora, ¿por qué lo digo? ¿Por qué son los mejores tiempos? Porque los mejores tiempos nunca van a ser los de ayer. ¿Por qué razón? Porque esos tiempos ya se fueron. Los mejores tiempos tampoco van a ser los tiempos del mañana. ¿Por qué razón? Porque esos todavía no llegan. Entonces, escúchame, los mejores tiempos son hoy, aunque inclusive no estés viviendo lo que tú quieres vivir, pero si el tiempo es bueno hoy, va a ser bueno porque lo que vas a vivir, cuando tú aprendes a tomar buenas decisiones, te van a permitir que tú puedas vivir mejores cosas, que tú puedas decir, voy a vivir lo mejor. ¿Para qué? Para que tu vida siga caminando por un propósito y dejes de caminar en un problema. Amén. Yo declaro que tú caminas en una vida con propósito y dejas de caminar en una vida de problemas. Amén o no amén. Para eso está preparándonos Dios y por eso estamos viviendo los mejores tiempos de mi vida. Yo quiero que tú no se te olvide que si tú estás vivo hoy, estás viviendo
los mejores tiempos de tu vida. Amén. No importa en el estado que te encuentres, hoy es el mejor tiempo para ti. Desde el día que nacimos, hemos tomado decisiones. Y yo creo que en un balance, la decisión más importante que hemos tomado, la decisión de más peso, no fue escoger con quién te casaste. Amén, que eso no fue. Tampoco tiene que ver con la carrera que tú escogiste para estudiar. Tampoco tiene que ver. La decisión más importante que hemos tomado fue haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Creo que vale la pena, si esa fue una buena decisión, y créanme que sí fue una buena decisión, que a veces hay que recordar cuáles son los beneficios que hemos recibido por causa de esa buena decisión. Te voy a decir algunos. Hay un montón de beneficios, pero te voy a decir unos 4 o 5 beneficios. Número 1, primer beneficio, fuimos perdonados de todos nuestros pecados, los pecados de ayer, los pecados de hoy y los pecados de mañana. ¿Por qué? Porque Dios sacó de nosotros la naturaleza de pecado y nos dio a cambio una naturaleza santa. Amén. Entonces, un beneficio es que fuimos perdonados de nuestros pecados, pero también en eso está incluido que se volvió a establecer una relación correcta con Dios. Ahora, cuando tú te presentas delante de Dios, Dios sabe quién eres y Dios está atento a tus oraciones. Amén. Número 2, beneficios de la salvación, que fue la decisión más importante que hemos tomado. Yo más o menos me acuerdo que tomé la decisión de entregar mi vida a Cristo como a los 30 y cacho de años, 32, 33 años. Era un joven rico, hermoso, guapo, trabajador. Y mi testimonio, a diferencia de otros testimonios, mi testimonio no tenía nada dramático, digamos. Pues yo tenía salud, tenía recursos, tenía juventud, pues tenía prácticamente lo que quería, no tenía un problema familiar. Digamos que todo tenía palomita aparentemente, pero había algo en mi corazón que tenía un vacío y yo no lo sabía hasta que un día escuché en un encuentro de hombres a un predicador, al pastor Horacio Grims, un norteamericano, que cuando yo lo escuché, literalmente me cautivó lo que él estaba hablando. Y a partir de ese momento, con lo que yo estaba escuchando, entendí que yo tenía un vacío en mi corazón. Y no fue ahí cuando yo acepté a Cristo. Todavía en la necedad del hombre tuvieron que pasar por lo menos unas 3 semanas en donde los domingos se hacía una invitación para que la gente se parara y declarara que Cristo era su Señor. Y me acuerdo que las 2 primeras reuniones, que fueron las primeras reuniones de mi vida, se hacía el llamamiento y yo decía, luchaba con pararme o no pararme porque me daba hasta un poco de vergüenza. Pero la tercera, siempre la tercera es la vencida. La tercera oportunidad, cuando el pastor hizo la invitación para que pasáramos al frente a recibir a Cristo, yo sentí como un resorte que me empujó de mi asiento y yo me paré de ese lugar y yo levanté la mano y dije, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Y a partir, mis hermanos, de ese momento, puedo decirles que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Y es la razón por la cual estoy aquí y soy pastor de ustedes. Amén. Bueno, hablamos de un beneficio, grande beneficio, es que nuestra vida fue transformada y sigue siendo transformada por el Espíritu Santo. Nacimos de nuevo y Dios puso una nueva naturaleza adentro de nosotros. Y desde ahí, desde esa nueva naturaleza, es que ahora el Espíritu de Dios nos sigue guiando, nos sigue enseñando y nos sigue capacitando. ¿Para qué?
para que seas mejor cristiano, no, para que camines en una vida con propósito. Dios no era el interés centrarse en nuestra conducta, el interés de Dios era centrarse en nuestra naturaleza. Por eso entendemos que Dios no vino a cambiar tu conducta, vino a cambiar tu naturaleza. Y por la naturaleza que portas ahora es que pudo cambiar tu conducta. Amén. Otro beneficio, son varios. Tenemos ahora el privilegio de poder decir que tenemos una relación íntima y personal con Dios. Cuando oramos, los oídos del Padre están atentos a nuestras oraciones. Yo me acuerdo cuando yo comenzaba, pues a mí me enseñaban que si yo no me portaba bien, Dios no escuchaba mis oraciones. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que todos los días algo hacía mal, algo hacía equivocado, y cuando yo se supone que iba a orar, yo llegué a un punto que dije, ¿para qué oro? Yo imaginaba a Dios tapándose los oídos y diciendo, a este no lo quiero oír. Hoy entiendo que eso era un error de interpretación, porque cuando Dios nos ve, lo que ve es a su propio Hijo. Amén. Y nunca le va a cerrar los oídos a su Hijo. Entonces tenemos acceso directo con Dios. Yo lo que le recomiendo es que usen ese acceso directo. Amén. Otro beneficio es que tenemos una vida con propósito. Todos nosotros aquí tenemos una vida con propósito. Por eso somos luz aquí en la tierra. ¿Y qué es lo que hace la luz? Alumbra. Y además de ser luz, somos benditos para siempre. Amén. ¿Cuántos benditos hay aquí? Y son eternos y es para siempre. El último beneficio que voy a mencionar es que tenemos acceso a la vida eterna. Tenemos acceso a una salvación que es eterna y eternamente tú fuiste llamado para estar presente delante del Padre. Eternamente vamos a estar con Dios. Amén. Bueno, son 5 beneficios. Hay muchísimos más que vamos a conocer en la medida que somos edificados en la verdad. La Biblia nos enseña que nuestras elecciones, nuestras decisiones, literalmente son lo que está moldeando nuestro presente y nuestro futuro. Por eso, las decisiones que tomamos son trascendentes. Las decisiones trascienden y por eso es necesario que cuando necesitamos tomar una decisión, tengamos que buscar la dirección de Dios para tomar una decisión que sea acertada. En el libro de Proverbios, en el capítulo 3, el verso 5 dice, confía en el Señor, confía de todo tu corazón, no confíes en tu propia inteligencia. ¿Cuántos dicen amén? Reconócelo, dice, en todos tus caminos, y Él dice, allanará tus sendas. Mis hermanos, este versículo lo que está diciendo es que tenemos que ser enseñados a confiar en Dios en cada decisión que tenemos que tomar. Yo sé que eso lo comprende tu cabeza, pero a veces lo dejamos pasar y estamos a veces queriendo decidir y le preguntamos hasta al vecino qué opina de la decisión que queremos tomar, cuando la palabra es clara que dice que confiemos en Dios. Ahora, ¿cómo voy a confiar en Dios si no me acerco a Dios? Si no le pongo a Dios delante de Él la necesidad o el deseo de explicarle y decirle cuál es la decisión que quiero tomar y esperar con paciencia que Dios me responda. Porque a veces dicen, pues yo ya oré a Dios. ¿Y qué te contestó? Pues no me ha contestado. ¿Y qué sigue? No, bueno, pero es que ahora Dios me habló a través de mi comadre. Y dice uno, bueno, yo no dudo que Dios use a tu comadre,
pero ¿cuántos saben que Dios es suficiente para Él poder hablar directamente con nosotros? Qué bueno que usara a tu comadre, pero créeme que el que va a hablar a tu vida es Dios. Y lo que a veces sí tenemos que practicar se llama la paciencia. Cuando estamos impacientes, buscamos al comadre, a la comadre, al compadre, a personas que a veces ni conocen de Dios, o a veces agarramos la Biblia, le damos vueltas y donde pongamos el dedo, dice ahí es, Dios me va a hablar. Y dice, con truenos y fuego te voy a destruir. Dice, no, ese no era. Entonces le sigue dando hasta que encuentre el que le guste. Todos nosotros hemos vivido, y esa es la realidad, dependiendo de nuestra propia sabiduría. Y eso es lo que estamos aprendiendo, aprender a desaprender, porque hemos vivido toda la vida dependiendo de nuestra sabiduría, y muchas de las malas cosas que nos ha tocado vivir han sido el resultado de decisiones que fueron tomadas sin tener una dirección de Dios. Dice el Salmo 25 en el verso 12, dice, ¿quiénes son los que temen al Señor? Él le mostrará el sendero que deben elegir. ¿Quién te lo tiene que mostrar? Te lo tiene que mostrar Dios. Ahora, fíjense bien, es una realidad que la vida siempre nos va a mostrar la vida. Nos va a mostrar que tenemos diferentes opciones para tomar decisiones. Y lo que vamos a vivir va a ser la consecuencia de las decisiones que cada uno de nosotros tomemos. Vamos a vivir en base a lo que hemos decidido. Ahora, por lo que dice este salmo, si consideramos a Dios en todo lo que tenemos que decidir, vamos a tener grandes beneficios. Ahora, no malinterpreten esto. ¿Me pongo los zapatos azules o me pongo los rojos? A Dios, ¿qué le importa qué color sean tus zapatos? ¿Me pongo el vestido rosa o me pongo el rojo? A Dios le da igual. Lo único que quiere es que te pongas un vestido. Amén. Eso sí le importa. Ahora, hay decisiones que tienen trascendencia y que tienen más peso. La pregunta es, ¿qué beneficio vamos a recibir si nosotros, por lo que dice este salmo, consideramos a Dios en todo lo que tenemos que decidir? ¿Qué beneficio voy a recibir yo por lo que acabo de leer del verso número 13? Te voy a decir un beneficio y es bíblico. Dice, vivirán en prosperidad y sus hijos van a heredar la tierra. Escucha, a veces queremos prosperar, pero queremos hacer las cosas como queremos y no como Dios quiere. A veces queremos que avancen nuestros hijos, pero no consideramos a Dios. Pero si tú pones a Dios en el momento que tú tienes que tomar una decisión y confías en Dios de todo tu corazón, quiero que entiendas y veas a tu corazón. Todo tu corazón tiene que confiar en Dios. Amén. Si todo tu corazón confía en Dios, inclusive aunque todo lo que está afuera se vea mal, si tú confías en Dios y tú sigues la guianza y la dirección de Dios, tú vas a prosperar en todos tus caminos. A veces cuando no prosperamos es porque hacemos lo que nosotros queremos hacer, pero muchas veces no es lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Hace 15 años, más o menos, casi 16 años, mi esposa y yo tomamos la decisión de venir a poner una congregación aquí en Tampico. Ya saben la historia, estábamos en Guadalajara. Han pasado ya casi 16 años de ese tiempo. En estos años, que son casi 16, créanme que a Rosalba y a mí nos ha tocado vivir todo tipo de cosas que se puedan imaginar. Ha habido cosas muy buenas,
ha habido cosas muy regulares, ha habido cosas muy malas, porque nos ha tocado una gama enorme de cosas que han pasado a través de los años. Pero quiero decirles exactamente lo que es lo que siente mi corazón, y es también el corazón de Rosalba. Créanme que nunca nos hemos arrepentido, mi esposa y yo, de haber tomado esa decisión. Nunca nos hemos arrepentido ni nos vamos a arrepentir, porque nuestra decisión no tenía que ver con lo que íbamos bien o mal a pasar. Nuestra decisión tenía que ver con algo que nos inspiró Dios a hacer y que nosotros fuimos obedientes a su dirección en todo lo que Él nos dijo. Y hoy por eso puedo decir que independientemente de que a veces ha habido buenas cosas y malas cosas, finalmente yo les aseguro y con mi corazón les digo, nunca nos vamos a arrepentir de ser parte de esta comunidad, de estar aquí en esta ciudad. Y esta decisión, por supuesto que le afectó también directamente a mis hijos. Yo hoy puedo decir que gracias a esa decisión, Daniela, mi hija, está casada felizmente con un excelente hombre de Dios que es tan pequeño. Y puedo decirles que Alexis, mi hijo, tiene una magnífica esposa y yo ahora soy abuelo de 2 nietos tamaulipecos. Hasta ahí puede trascender una decisión. La palabra dice en Jeremías capítulo 17, verso 5, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cómo dice? Maldito el hombre que ¿qué? Que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y se aparta su corazón del Señor. Dice el verso 6, será como una zarza en el desierto. Dice, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie puede habitar. Verso 7 dice, bendito el hombre, levanta la mano, bendito el hombre que ha confiado en el Señor y pone su confianza en Él. Amén. Por eso somos benditos, porque hemos confiado en el Señor. Ahora, fíjense bien, en el Antiguo Testamento, confiar en el hombre antes que confiar en Dios, eso era como un resultado de una maldición. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios confiaba más en ellos, en lo que ellos podían hacer, que confiar en Dios. Y nunca va a ser lo mismo que yo confíe en el hombre y que confíe más en el hombre más que confiar en Dios. Y el fruto de nuestras decisiones siempre va a respaldar esta verdad que les estoy diciendo. Cada vez que tú confíes en tu propia prudencia, tú vas a tener resultados conforme a tu prudencia. Pero cada vez que tú confíes en Dios y te atrevas a confiarle al Señor, tú vas a tener resultados que van a estar visibles a la vista. Te vas a dar cuenta que tú tomaste una buena decisión. Amén. A lo mejor dejaste el trabajo que no tenías que dejar y tomaste la decisión de abandonar ese trabajo. A lo mejor estoy hablando de decisiones mal tomadas. Tocaste lo que no tenías que tocar, interprételo cada quien. Estudiaste lo que no tenías que estudiar. Es que me puse a estudiar lo que me dijeron que tenía que estudiar, pero no lo que quería estudiar. Compraste fuera de tiempo lo que no necesitabas y ahora te está persiguiendo Electra, Azteca, etcétera. Son como ejemplos de algunas decisiones que siempre pueden traer malas consecuencias a nosotros mismos porque no tomamos en cuenta a Dios. Los que ya decidieron con quién casarse ya no se arrepientan, amén. Acuérdate que eso ya no se puede mover, pero sí puedes aprender
que Dios endereza tus caminos. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquí no se trata de, Señor, yo me equivoqué al escoger a la mujer o al hombre con el que me casé, pues ahora cámbiamelo. No. Hoy la voz de un urgido. No, lo que Dios va a cambiar es al marido. Lo que Dios va a cambiar es a la mujer. No, eso como que no les emocionó tanto. Pero bueno, esa es mi fe. Vean algo. Qué diferente es lo que dice el verso 7 cuando dice la palabra, bendito el hombre que confía en Dios y pone su confianza en Él. ¿Se acuerdan de Salomón? Todos conocen la historia de Salomón. ¿Qué dice la gente de Salomón? La gente dice que Salomón ha sido considerado el hombre más sabio que ha existido en la tierra. Yo te pregunto, ¿crees de verdad que Salomón es el hombre más sabio que ha existido en la tierra? ¿Sí o no? A ver, levante la mano, ¿quién dice sí? Ahí hay uno. Levante la mano, ¿quién piensa que no es el hombre más sabio? Hay varios. Bueno, por mayoría de votos ganamos. Pero fíjense, ahí les voy a explicar. ¿Por qué la gente dice que Salomón era el hombre más sabio? ¿Por qué la gente dice, si tú preguntas, te afirma que Salomón era el hombre más sabio? ¿Sabes por qué lo dice? Porque no te conoce a ti. ¡Wow! Y no crean que le estoy aventando una flor para quedar bien. No. Fíjense bien. Porque todo tiene un sustento bíblico. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 5, dice, mientras Salomón estaba en Gabaón, dice que Dios se le aparece en un sueño a Salomón. Dios le dice a Salomón, Salomón, pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. ¿Qué le dijo? Pide lo que tú quieras y yo te lo daré. Salomón contestó, tú mostraste mucho amor fiel a mi papá, a David. Él te siguió fielmente con justicia y rectitud de corazón. Y tú has seguido constante al mostrarte el fiel amor más grande. Has permitido que en el día de hoy su hijo tome el trono en su lugar. Dice el verso 7, Señor mío, Señor mi Dios, tú has permitido que yo reinara en lugar de mi papá, habla de David, pero me siento como un niño, no tengo la sabiduría necesaria para cumplir cabalmente mi trabajo. Salomón dijo, yo soy tu siervo en medio de tu pueblo a quien tú elegiste. Es una nación tan numerosa que nadie la puede contar. Dame a mí, decía Salomón, tu siervo, una mente que entienda cómo gobernar a tu pueblo y que sepa la diferencia entre el bien y el mal. ¿Quién será capaz de gobernar a un pueblo tan numeroso? Y Dios le dijo a Salomón, pide lo que tú quieras y yo te lo daré. ¿Qué le dijo Dios? Pide lo que tú quieras y ¿qué más? Y yo te lo daré. A ver, otra vez. ¿Qué le dijo Dios a Salomón? Pide lo que tú quieras. ¿Quién más dijo esa frase en la Biblia? Wow. Jesús dijo eso. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. ¿Qué dice? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel, ¿cuántos? Todo aquel que pide, recibe. A ver, tú pides y ¿qué sigue? Tú recibes. Yo pido y ¿qué pasa?
recibo. El que busca, halla. Y al que llama, se le abre. Quiere decir, pides y se te da. Buscas y encuentras. Llamas y se te abre. El que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. La pregunta es, ¿por qué teniendo ese acceso seguimos tomando malas decisiones? ¿Por qué? Porque no estamos tomando a Dios en cuenta. Literalmente ese es el problema. A ver, Dios dice, tú pide y yo te voy a dar. Aunque sea un amén o hay. A ver, Dios dice, tú pídeme y yo te voy a dar. ¿Qué tendrían que estar haciendo? ¿Y Dios qué va a hacer? Te va a dar. Ahora, tengo que tomar una decisión. ¿A quién tengo que buscar? A ver, se los voy a poner así como en un salón. ¿A quién tengo que buscar? En el A, a mi comadre. En el B, a Dios. ¿Cuál escogen? ¿A o B? Wow, sacaron 10. Miren, ¿por qué no estamos tomando a Dios en cuenta? Les voy a confesar algo. ¿Saben qué sucede en mi cuerpo cuando alguien se acerca a mí y me dice, pastor, quiero hablar contigo? Y comienza ese diálogo diciéndome, pastor, Dios me dijo. Mis hermanos, cuando alguien se acerca conmigo y comienza diciéndome, Dios me dijo, siento escalofríos por todo mi cuerpo. ¿Y saben por qué? Porque a veces el Dios me dijo está rodeado de grandes contradicciones y Dios jamás se va a contradecir contra su propia palabra. Entonces, cuando Dios te habla, Dios acomoda todo para que lo que Dios te diga camine conforme a lo que está escrito en la palabra. Nunca va a ser que te digan, y me ha pasado, pastor, fíjese que estuve orando y le pregunté a Dios si tenía que seguir yendo los domingos. Y Dios me dijo que tomara un tiempo y un descanso. ¿Quién le dijo? Dios. No, le dijo el diablo. Pero él le puso el nombre de Dios. Y ya cuando me dicen, Dios me dijo, le dije, este ni oró. Este nada más lo que quiere es quedarse en su casa. Pero quiere encontrar una justificación que sea como bíblica, ¿no? Porque cuando es así, bíblica, como que dices, tiene más fuerza. No necesitamos, créanme, usar el Dios me dijo para querer justificar a veces nuestros caprichos o querer justificar las propias decisiones que queremos tomar. Tenemos que ser más transparente. Salomón le dijo a Dios, Dios, no tengo sabiduría para cumplir mi trabajo. Eso le dijo Salomón. Hay veces que los retos que tenemos enfrente de nosotros van a tener necesidad de que busquemos una clase de sabiduría nivel Dios. Di conmigo, necesito sabiduría nivel Dios. Ahora, la buena noticia es que todos los que tenemos a Cristo, los que somos hijos de Dios, tenemos acceso a esa clase de sabiduría. Yo hace rato les dije que toda la gente piensa que Salomón era el hombre más sabio. Yo le estoy diciendo que la gente opina eso porque no te conocen a ti. Porque yo te voy a demostrar cómo es que nosotros tenemos una sabiduría superior a la que tuvo Salomón. Dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 1, verso 30.
Fíjate lo que dice. Pablo escribió, dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo fuera la sabiduría para nuestro beneficio. Cristo, dice, nos hizo justos ante Dios, nos hizo santos, nos hizo puros y nos libertó del pecado. Pero la parte importante es, Salomón le pidió a Dios sabiduría y Dios ensanchó la mente de Salomón. La diferencia entre Salomón y nosotros es que nosotros tenemos en nuestro corazón al que es la sabiduría, porque Cristo no tiene sabiduría, Cristo es la sabiduría. ¿Y dónde vive Cristo? Eso que tienes tú no lo tuvo Salomón. Amén. Ahora, fíjate bien. Nosotros, a diferencia de Salomón, no tenemos que buscar la sabiduría por una razón, porque la sabiduría ya la tenemos adentro de nosotros. El único problema es que si yo no creo esta verdad, con la falta de fe o con la incredulidad, voy a dejar de operar en esta realidad. Mis hermanos, si se trata de tomar decisiones, no busques la sabiduría con tu comadre o con tu compadre. Busca la sabiduría que ya te habita. Cristo en nosotros es nuestra sabiduría y está a qué distancia de ti, a la distancia donde está tu corazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acudir a esa sabiduría. Dice la palabra que si tú pides, ¿qué va a pasar? Vas a recibir. Amén. Ahora, ¿qué más le pidió Salomón a Dios? Lo acabo de leer, pero a lo mejor no se dieron cuenta. Dice en el verso 9, Salomón orando decía, dame a mí, tu siervo, estaba orando Salomón, dame, dijo Salomón, una mente que entienda cómo gobernar a tu pueblo y que sepa la diferencia entre el bien y el mal. ¿Quién será capaz de gobernar ese pueblo tan numeroso? Decía Salomón. A ver, ¿qué edad creen que tenía Salomón cuando comenzó su reinado? Díganme un número. ¿Qué edad creen que tenía Salomón cuando comenzó ese reto enorme? Díganme un número. 60 años. No. Está muy lejos. 30, muy lejos todavía. 150 te fuiste hasta Marte. No hay en la Biblia un registro que diga con exactitud la edad que tuvo Salomón, pero los que son estudiosos de la Biblia piensan que Salomón tenía entre 17 y 18 años de edad. Mira, dice 20, pues más o menos si te pasas por 2 o 3, créanme que sigue siendo un joven con un reto enfrente enorme. Amén. Y eso es un poco lo que les quiero decir. ¿Qué diferencia puede haber entre Salomón y una persona ahora, pero del siglo XXI? ¿Qué diferencia hay entre Salomón y nosotros que estamos en el siglo XXI, que somos además hijos de Dios? ¿Qué diferencia hay entre Salomón y nosotros? ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Hay diferencia? Sí hay diferencia y es una enorme diferencia y les voy a decir por qué. La palabra dice que Salomón recibió sabiduría, pero Salomón no recibió a Cristo, que es el Señor de la sabiduría. Salomón pidió sabiduría, al que pide recibe. Dios le dio sabiduría, digamos, le dio una dotación de sabiduría, pero a nosotros no nos dio una dotación, nos dio aquel que es la sabiduría. Otra cosa es que Dios expandió la mente de Salomón, pero nosotros no tenemos una mente expandida,
nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es también una enorme diferencia. Amén. Dice la palabra que los primeros años del reinado de Salomón, dice que fueron años gloriosos. ¿Por qué? Porque Salomón buscaba a Dios y Dios era el que dirigía a Salomón. Cuando construyen el templo, Dios le da todas las medidas, especificaciones, todo el tema de materiales y puntualmente así obedeció Salomón. Ahora, fíjense bien. Salomón fue un hombre sabio, ¿sí o no? Lo acabamos de ver. Pero puedo hacer literalmente una lista y una predicación que hable de los errores que tuvo Salomón. Salomón, con todo y lo que Dios le dio, fue un hombre que también tuvo muchos errores y muchas equivocaciones. ¿Y por qué comenzó a equivocarse Salomón cuando Dios ya le había dado tantas cosas? Por una razón. Salomón comenzó a confiar más en él mismo que confiar en Dios. Y ahí es a donde comienzan los problemas. Mira, cuando alguien no tiene dinero y tiene necesidad, busca a Dios como loco. Se pone a orar de día y de noche. Cuando tiene alguien un problema, todo el día está diciendo, Señor, gracias porque tú eres mi fuerza, porque eres mi luz. Y estás constantemente buscando a Dios. Pero ¿qué pasa cuando todas las cosas están bien? A veces nos creemos que no hay nada que nos pueda mover y es cuando uno a veces deja de buscar el corazón de Dios. Ahora, no es que busquemos a Dios porque se nos perdió Dios. En realidad, la palabra decir voy a buscar a Dios es un error porque sí sabemos dónde está Dios, ¿no? Dios está en nuestro corazón. Esto es un poco cuando vas al súper y vas a la salchichonería y pides un jamón y te dice, Señor, ¿quiere probar? Pides, me da jamón fulano y te dice, ¿quiere probar el jamón? Y dice, sí. ¿Pero por qué dice sí? Porque tienes hambre. No porque no conozcas el jamón. Te lo sabes de memoria, pues es el que compras diario, pero aún así dices, quiero probarlo. A veces así pasa. No necesitamos buscar a Dios porque sabemos a dónde se encuentra Dios. Ahora, lo que sí sucede en muchos que son hijos de Dios es que comienza la gente a creer más que puede confiar en lo que tiene, en su cartera, en su provisión, en su inteligencia, más que atreverse a confiar en Dios. Y ese se vuelve, mis hermanos, el reto más grande. La lista de errores que comete Salomón es una lista bastante larga y yo creo que de ahí se puede construir toda una predicación. Les doy algunos ejemplos. Número uno, Salomón saca a Dios del primer lugar de su corazón. Número dos, Salomón hizo enojar a Dios. Así dice literal, que Dios se enojó con Salomón. Número 3, Salomón comenzó a confiar más en él, en lo que él tenía, que confiar en Dios. Número 4, llegó un punto que Salomón dejó de obedecer a Dios. Y por ejemplo, Salomón desciende a Egipto y comienza Salomón a hacer tratos con sus enemigos. Cuando Salomón tenía toda esa gloria y toda esa sabiduría, pero toda esa gloria y esa sabiduría se puede perder cuando tú buscas más la sabiduría de tu corazón que la sabiduría de Dios. Y a veces no nos damos cuenta de que en muchas decisiones que estamos tomando consideramos más lo que nosotros queremos, más que considerar lo que Dios quiere para nuestra vida. Qué mejor que buscar a Dios en su sabiduría y decirle, Señor, muéstrame cuál es el camino que necesito tomar. Uno a veces decide el camino que quiere tomar porque es el camino que aparentemente es el que nos hace ser más contentos y más felices, pero no siempre va a ser el mejor. Ahora, hablando de decisiones, ¿cómo podemos tomar buenas decisiones? ¿Alguna vez te has preguntado
¿Qué parámetros se tienen que seguir para tomar una buena decisión? ¿Cómo alguien puede calificar que la decisión que tomó fue buena? A veces nos damos cuenta que fue mala decisión por los resultados que tuvimos. A veces tomamos una decisión y fue buena. ¿Y por qué fue buena? Nos damos cuenta por los mismos resultados que vemos que trae buenos resultados. Pero ¿cuál sería a lo mejor la clave o las claves para tomar una buena decisión? Y yo creo que es una buena pregunta. Y entonces les voy a decir, ¿qué podemos hacer para tomar buenas decisiones? Hace muchos años yo compartía y daba conferencias a empresas. Yo escribí una conferencia que se llama El principio del cambio. Y en esas conferencias yo usualmente compartía con la gente, con personas que no conocían de Dios, cuál era como la fórmula para tomar buenas decisiones. Y puedo decir que Dios me inspiró para que pudiera yo compartir acerca de tomar buenas decisiones. Entonces, si tú quieres escribir, escribe, ¿cómo puedo tomar una buena decisión? Número 1, quiero que se imaginen que están en un cuarto oscuro. No se ve nada. Hay pura oscuridad. Estás en un cuarto y el cuarto está oscuro. Ahora, necesitas tomar una decisión. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Prender la luz. Lo primero que tendríamos que hacer, y creo que a veces eso no lo hacemos, es alumbrar todos los rincones de ese cuarto oscuro para que estén alumbrados y nos demos cuenta qué es lo que hay en ese lugar. ¿Para qué? Para que cuando yo tome la decisión, no me tome por sorpresa que había un rincón oscuro que no fue iluminado. Amén. ¿Qué tienes que hacer? Alumbrar cada rincón de la decisión que tienes que tomar. Ahora, iluminar significa alumbrar. ¿Alumbrar qué? Todas las posibilidades que te va a generar la decisión que tú quieres tomar. ¿Sí me estoy explicando? Ok, tenemos que alumbrar. Lo segundo que tenemos que hacer, digamos el segundo paso, la segunda clave. Después de que tú iluminas todas las posibilidades que te vinieron a la mente de lo que tú pienses que va a traer como consecuencia la decisión que vas a tomar, porque tú tienes que decir, voy a tomar una decisión, y luego la segunda parte sería decir, ¿qué consecuencias pienso yo que me va a poder tomar, me va a traer esa decisión que voy a tomar? En ese análisis que tú tendrías que hacer, vas a encontrarte que hay consecuencias buenas, consecuencias malas, consecuencias regulares. Y lo más importante, y esta es la clave, es que cada una de esas consecuencias, tú las entiendas, las analices y veas que tú vas a tener la capacidad de poder cargar el peso de responsabilidad que va a traer a tu vida la decisión que tú quieres tomar. Todo lo que tú decidas te va a generar un peso de responsabilidad. Y si tú alumbras todos los rincones, tú tienes que estar preparado o preparada para decir, estoy preparado para cargar el peso de responsabilidad que eso me va a traer como resultado de la consecuencia de la decisión que voy a tomar. Si tú piensas que no estás preparado para soportar el peso de esa responsabilidad, entonces mejor decide que no. ¿Sí me expliqué? Ahora, les voy a poner un ejemplo. Quiero comprar una casa. Quiero comprar una casa. Ahora, esa decisión me va a generar una consecuencia, ¿sí o no? Ahora, yo tengo que alumbrar todos los rincones de esa compra y tengo que pensar que el peso de responsabilidad que esa compra va a generar en mi vida, yo tengo que estar preparado para soportar el peso de responsabilidad que esa compra me va a generar.
Si yo pienso que no voy a poder soportar el peso que eso va a producir, cuando tú no lo puedes soportar, el peso de responsabilidad te puede aplastar. ¿Sí me estoy explicando? Si la responsabilidad que te va a generar esa decisión, tú piensas que la puedes sopesar, la puedes cargar, va a ser una buena decisión. Amén. Claro, pero aún así, voy a decir, aparentemente sí, te voy a explicar por qué. Porque dice, mira, bueno, si ya venimos de haber confiado en Dios y Dios ya nos dijo, pues ¿cuál es el problema? Yo te voy a poner el ejemplo. Dios me dijo que viniera a Tampico y yo obedecí a Dios. Ahora, no me escribió un libro y me describió todo lo que iba a vivir. Bendito sea Dios que no lo describió. Pero al salir de esa ciudad, te pongo un ejemplo, Dios dijo, yo te voy a sostener. Y dijo, deja todo. Y tuvimos que dejar el negocio que teníamos. Ahora, esa decisión, amparada por lo que Dios nos dijo, créanme que si yo no estuviera preparado de pensar lo que eso iba a generar en nuestra vida, esa decisión pudiera haber acabado con mi llamado. ¿Por qué? Porque si yo no estaba preparado para soportar el peso de responsabilidad, porque yo quiero que te imagines lo que significa cambiarte de ciudad, ponerte a hacer algo que no has hecho nunca en tu vida, dejar tu negocio, dejar tu trabajo, venir a un lugar que no conoces, con personas que no conoces, donde ni la Avenida Hidalgo conocíamos, y luego venirte sin trabajo, venirte sin un ingreso, venirte sin un salario, créanme que sí tiene algo de complejo. Con todo y que Dios dijo, yo te voy a sostener. Pero había días donde decía, Señor, ¿qué hago? Si no hubiéramos calculado el peso de responsabilidad de esa decisión, créanme que a lo mejor se hubiera abortado la misión. Ahora, les pongo otro ejemplo. Me enamoré de una gran mujer y Dios me dijo, es esa la mujer, pero tiene 5 hijos. Ah, no. 5, pues quise poner así para hacerlo más dramático. Son 5 hijos que voy a tener que mantener y educar. Bueno, fue dirección de Dios, sí, pero Dios no nos va a dar como toda la historia escrita de lo que va a pasar 24 horas al día. Pero yo tengo que estar dispuesto a pensar que educar a 5 hijos y mantener a 5 bocas, 5 más la de la señora, me genera un peso de responsabilidad. Y yo tengo que calcular que ese peso lo pueda soportar. Porque si yo pienso que no voy a poder soportarlo, puede ser que digas, estoy dudando de Dios. Pero si no estás seguro de cargar ese peso de responsabilidad, a lo mejor tendrías que decirle al Señor, Señor, aclárame más cuál es la idea, porque yo te pedí que me dijeras si esa era la señora adecuada. Pero bueno, faltó que te dijera que Dios venía acompañada de 5 boquitas. Entonces, en todos los casos, lo que trato de decirles es que no podemos vivir por sorpresas, vivimos por una guianza y una dirección. Y a veces el problema cuando tomamos decisiones es que somos sorprendidos porque a veces no alumbramos todas las áreas en ese lugar oscuro. Lo mejor que puedes hacer es alumbrar cada rincón de ese lugar donde tú quieres tomar la decisión. Otra cosa que me ayuda muchísimo y también es algo que Dios nos da, se llama paz en tu corazón. Cuando Dios te dirige, Dios te guía, Dios te dice por dónde te tienes que ir, lo primero que sucede en tu corazón es que tiene paz. Cuando hay paz en tu corazón, créeme que Dios está respaldando
la decisión que estamos tomando. Yo me acuerdo hace muchos años, y Rosalba se va a acordar y Daniela también, andábamos buscando una casa que íbamos a rentar. Entonces fuimos a ver una casa, bajamos a esa casa, toda la familia, éramos nada más creo que 9 de familia, porque vivían con nosotros nuestros suegros. ¿Se acuerdan del Borolas o de la familia Burrón? Era algo muy parecido. Bueno, bajamos a ver esa casa y cuando entramos a esa casa, lo primero que yo sentí es que la paz se estaba yendo volando. Y a todos les gustó la casa, a mis hijos, a Rosalba, a mis suegros, pero yo no sentía paz en mi corazón. Sí. Y dije no. ¿Y por qué dije que no? Yo no sentía paz en mi corazón, sentí como si se hubieran llevado mi paz. Pues saliendo de ahí mismo, en el mismo fraccionamiento, fuimos a ver otra casa. Mis hermanos, cuando yo abrí la puerta, yo sentí una paz en mi corazón y yo dije, esta es la casa donde vamos a vivir. Y créanme, ahí estuvimos no sé cuántos años, pero fueron varios años y gloria a Dios por eso, porque pudimos vivir muy bien. Entonces, cuando hay paz en tu corazón, tú estás entendiendo que vas en buena dirección y Dios está guiando tus pasos. Cuando tú tienes que decidir algo y no puedes dormir porque no tienes paz en tu corazón, yo creo que necesitas volverte a conectar con Dios y decirle, Señor, como yo le decía a veces, no sé si se acuerdan de que había fax hace muchos años. ¿Sí saben lo que era un fax? Que hacía un ruidito así muy, muy peculiar. Yo le decía, Señor, mándame un fax para que no me equivoque. Porque a veces interpretamos mal lo que nos está diciendo el Señor. Entonces, el paz, yo le digo, el pasómetro te ayuda a que tú puedas pensar si es buena o mala la decisión que estás tomando. Termino con esto, Romanos capítulo 8, verso 28. Me gusta esta escritura porque dice, sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios aquí? Sabemos que los que aman a Dios, todas, no algunas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, una buena decisión para mí es buena cuando lo que vas a decidir camina en el propósito de Dios. Si tú decides algo que va en contra del propósito de Dios, aunque tú creas, aunque tú sientas que es algo que te conviene, quizá yo te recomendaría que lo mejor es que lo pienses de nuevo. ¿Por qué? Porque el único lugar seguro, el único lugar donde estamos confiando en que todo va a estar bien y va a prosperar es, primero, estar en Cristo y segundo, caminar en la voluntad, y voluntad significa propósito. Cuando tú caminas en Cristo y caminas en el propósito, Dios respalda las decisiones que tú tomes. Entonces, si se trata de qué color me voy a poner el vestido, pues eso es irrelevante. Pero si se trata de con quién me voy a casar, a dónde voy a trabajar o qué negocio voy a emprender, creo que tienes que ponerte a orar y decirle a Dios que te diga si es ahí o no es ahí. Y algo muy importante, cuando tú ya tomaste la decisión, usa la fe. ¿Por qué necesitamos usar la fe? Porque créanme que muchas veces, aunque estamos en la decisión correcta, muchas veces va a haber tormentas que van a querer que te desconectes del propósito de Dios y van a gritarte como diciéndote que estás equivocado. Pero cuando usamos la fe, podemos tener una convicción de saber
que hemos sido dirigidos por Dios y que vamos en buen camino. Todo lo que camina en el propósito de Dios, Dios lo prospera, Dios lo levanta, Dios lo sana, Dios lo camina, Dios hace que todas las cosas funcionen. ¿Por qué? Porque camina en el propósito de Dios. Amén. Dale un aplauso a Cristo y dile, gracias. Gracias.